Fernando Tomás, quien te saluda, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Hola? Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí subió el retorno. Estaba medio distante. Sí, Se saluda acá toda la mesa de Mirada Crítica. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, va? chicos. Muchas gracias por estar, todo bien. No, por favor. Muy buenas tardes a vos y bueno, también teniendo en cuenta que sos candidato a intendente por Quilmes, empezar un poco analizando el municipio, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves actualmente y qué propuestas tenés para Quilmes? Mira, nosotros venimos planteando desde el inicio de la campaña una serie de ejes que debería contener el plan de gobierno en el próximo mandato, ¿no? Sí. Desde hace muchísimo tiempo, tal vez más de 20 años, que Quilmes no tiene un intendente que tenga una mirada global de gestión, no hay un modelo de ciudad, no hay una planificación en función de las cuestiones estructurales que tiene Quilmes sin solucionar. Bueno, lo hemos vivido este fin de semana que pasó, por lo menos un tercio de la ciudad quedó bajo agua. Sí. En 4 años se ha desperdiciado enormemente esta posibilidad de empezar a pensar cómo podemos hacer un plan hídrico que otorgue soluciones de fondo al flagelo que vivimos los quilmeños cada vez que llueve, que tenemos una ciudad que es pasible de inundarse por lo menos en un 30 o un 40%, claro. Dependemos de si hay sudestado, si no hay sudestado, de la cantidad de agua que cae, de si esa semana levantaron la basura 6 veces o no la levantaron, si limpiaron alguno de los 2 cauces de agua que particularmente cortan la ciudad, que son en Las Piedras y el San Francisco. Bueno, en definitiva hay un montón de cuestiones o factores que son absolutamente aleatorios y que inciden directamente en que si Quilmes se inunda o no se inunda. Sí, una cuestión... Que terminar con esta cuestión. Bien, sí, una cuestión más de... Nicolás te saluda, Fernando, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Sí, bien. Siguiendo en la línea de lo que venís comentando vos, esto de la conciencia social, para que también se eviten estas catástrofes, que si es un accidente es porque no se pudo hacer otra cosa, si no es un incidente. Y con respecto a esto, te quería consultar sobre la cobertura que se hicieron desde los medios de comunicación, por decirlo, más hegemónicos y demás, donde se puso todo el foco en la matanza, teniendo en cuenta que se vienen en 2 semanas las elecciones definitivas, y como bien decías vos, también Quilmes se inundó y se habló muy poco de ese tema. ¿Cómo lo ves, más teniendo en cuenta que está jugando para ser intendente de esa localidad? Mira, obviamente que hay una cobertura mediática de muchísimos medios desde hace muchísimo tiempo, que ocultan básicamente, o intentan ocultar, porque en definitiva no se ha visto claro que el pueblo no está de acuerdo con esa sensación o con esa situación de que está todo bien y que es todo felicidad, ¿no? Sí. Mira, yo soy candidato a intendente, yo tengo la obligación política de proponer, de hablar de cuestiones que son trascendentes o que entendemos que son trascendentes para mejorar la calidad de vida del vecino. Quilmes necesita una conformación general de un plan de gobierno, necesita tener un intendente que quiera ser intendente, que sepa para qué quiere ser intendente, que tenga vocación y amor para transformar nuestra ciudad, que tenga sensibilidad social, que no le dé todo lo mismo, si la gente se inunda, si no, si vive con miedo, si no vive con miedo, si tiene empleo, si no tiene empleo, si los chicos van al colegio, si no van, y si están vacunados o si no están. Y que tenga un equipo con formación y preparación para solucionar todas estas demandas. Quilmes tiene 700.000 habitantes, tiene el 50% de sus vecinos que están en situaciones de pobreza por debajo de ella, tenemos el 60% de los chicos de menos de 18 años que no tienen cobertura médica, la mitad de nuestros chicos que no terminan el colegio secundario, tenemos por lo menos un 40% de nuestros pibes de menos de 18 años que no comen las 4 comidas al día. Tenemos enormes demandas sociales. Y al inicio vos me decías, ¿cómo veía la ciudad? Mira, yo soy absolutamente sincero, ¿no? Y digo, Quilmes ha tenido en estos últimos 4 años una inversión muy fuerte en materia de infraestructura. Ajá. Y la ciudad va a estar mejor en materia de infraestructura de lo que estaban en 2015. Van a estar mejor ediliciamente las unidades sanitarias, va a estar mejor en términos de infraestructura el estado de las avenidas, pero todo ese dinero que se invirtió, desde nuestro punto de vista, se invirtió mal, porque no se invirtieron en cuestiones que tienen que apuntar a solucionar estructuralmente la ciudad.
El tema del flagelo del agua para nosotros es la prioridad número uno que tiene que atender el gobierno que viene. Bien. Porque es una ciudad que se inunda, es una ciudad que no genera inversiones, que no trae absolutamente nadie para que venga a poner dinero, que no genera empleo genuino. Bueno, es un conjunto de cosas que atacan directamente la enorme potencialidad o las enormes potencialidades que tenemos como ciudad, ¿no? Bien. ¿Qué tal? Rocío te saluda por acá. Hola, ¿cómo andas, Rocío? Todo bien. Te quería hacer una pregunta con respecto a que, bueno, actualmente está gobernando Martiniano Molina, que pertenece al espacio de Cambiemos, y vos en algún momento supiste pertenecer también a ese espacio. ¿Qué fue lo que te hizo alejarte de ahí y estar ahora en este momento junto a Consenso Federal? Mira, yo soy muy claro, yo tengo una militancia y una formación de toda mi vida. Entiendo la política como lo más lindo que tiene una sociedad porque es el elemento de transformación. Sí. Lamentablemente los políticos venimos haciendo las cosas muy mal en los últimos 40 años y hemos generado expectativas que permanentemente han terminado en desilusiones para el conjunto de la sociedad. Y Cambiemos fue eso, fue una situación donde todos queríamos o entendíamos que había un fin de ciclo, que había que aportar para generar las condiciones de un cambio en materia de gobierno en la Argentina, un cambio que cambia justamente lo que estaba mal, no lo que estaba bien. Yo no era kirchnerista por lo que el kirchnerismo entendía que hacía mal, no por lo que el kirchnerismo hacía bien, porque ningún gobierno hace todo mal ni ningún gobierno hace todo bien, ni el peor hace todo mal ni el mejor hace todo bien. Pero lamentablemente lo que se hacía mal en el kirchnerismo se siguió haciendo mal, y lo que se hacía bien se empezó a hacer mal. Entonces terminamos en un fracaso estrepitoso en materia económica, con un país que tiene hoy más del 90% del peso de su PBI en deuda pública. Tenemos un país que en 4 años la industria se cayó a pedazos, que vamos a terminar con 60% de inflación y con con el segundo año consecutivo de caída del PBI. De los 4 años del gobierno de Macri, 3 van a terminar en caída del PBI, vamos a terminar con una economía mucho peor de la que teníamos en el 2015. Bueno, en definitiva, esa es mi diferencia con Cambiemos. Mi diferencia con Cambiemos es que este es un gobierno que aplicó una política económica que solamente alentó la timba financiera, la especulación y no la producción y la generación de empleo. Bueno, esa es mi diferencia. Bien, ¿y después vos? Lo local es un accidente, ¿no? Sí. Mi ida al inicio nomás del gobierno de Molina fue claramente vinculada a estas cosas que yo te planteaba. Claro. Me di cuenta que no entendían absolutamente nada de cómo había que gobernar esta ciudad y de hacia dónde había que orientar la inversión en esta ciudad, que fue muchísima, sin ninguna duda. Y hoy en día, entonces, vos depositas tu confianza en Labaña como candidato a arreglar un poco, digamos, todo este desastre que dejó el macrismo. Mira, nosotros entendíamos incluso en el 2015 un planteo político que era que los argentinos teníamos que amigarnos y unirnos entre nosotros. Y a mí me parece que Labaña es quien mejor expresa, ¿no? esa visión de país. Un país que genere políticas en el mediano y en largo plazo consensuadas, un país que arme o establezca bases que tengan que ver con lo moral, lo ético en el ejercicio de la función, pero también con una mirada de inclusión y de creación de empleo, de que la economía se mueva, que la inversión y el consumo funcionen de la mano. Bueno, me parece que quien mejor expresa estas ideas es Labaña nacionalmente. Bien. Y por eso lo acompañamos. Yo tengo una formación alfonsinista, Labaña fue funcionario de Alfonsín, lo hizo con muy buenos resultados. Labaña fue funcionario de Néstor Kirchner, lo hizo de igual manera, siempre ejerció la función pública con una honestidad que todo el mundo lo valora. Sí. Me parece que eso es justamente el país que uno quiere, ¿no? O en el que uno sueña vivir. Sí, Fernando, y justamente hablando de candidatos, el domingo tuvo lugar el debate de los candidatos a presidente, en el cual estuvo justamente Roberto Labaña y también Mauricio Macri. ¿Qué sensaciones te dejó, no solo desde el candidato a quien vos apoyás, sino del candidato a quien apoyaste? Es decir, entre, digamos, como para ponerlo en términos, no me gusta usar mucho el término polarización, pero sí para contrarrestar, ¿cómo viste? ¿Qué sensaciones te transmitió Roberto Labaña y cuál es Mauricio Macri? Mira, en general, el formato del debate no me gusta. Me parece un formato difícil para expresarse, difícil para contar cuál es la mirada del país que vos tenés en menos de 2 minutos. La falta de
de interpelación mutua me parece que no ayuda, la cantidad excesiva de candidatos tampoco ayuda. Bueno, hay distintos factores que hacen que sea difícil a los ojos y a los oídos disfrutar, ¿no? de justamente esa contraposición de miradas de país. Labaña habló de gestión, habló de ideas concretas, habló de los flagelos que le afectan a la Argentina, como por ejemplo la pobreza y el hambre, habló de poner a la educación, la ciencia y la tecnología en lugar de privilegio, habló de la generación del empleo y como motor de la economía y el consumo, habló de cosas que la gente puede visualizar. Lo hizo en su tono, un tono parco, un tono que lo caracteriza, pero con muchísima seriedad. De hecho, fue el único dirigente o el único candidato que pudo chequearse todos y cada uno de los datos que dio. No miente Labaña dice la verdad. Mauricio Macri, que me parece que con todo es un país que sueña, daba la sensación cuando uno lo escuchaba hablar de que estaba gobernando a alguien más que no era él. Y que nada de lo que decía coincidía con la realidad, ni mucho menos con las políticas que se aplicaron estos últimos 3 años y medio. Sí, y a Labaña lo ves en un supuesto 2020 en el cual él tuviese que elegir por alguna alianza con el Frente de Todos, o lo ves ampliando su espacio. ¿Cómo ves al labañismo, por decir de una forma, al consenso federal para lo que viene? Nosotros tenemos el desafío primero, de pasar una elección de la mejor manera posible, porque no solo se elige el presidente, gobernador, intendente, sino que se eligen la composición de los cuerpos colegiados, sí, y nuestra demanda, todo lo que estamos planteando en la agenda pública, tenemos la obligación de llevarlo adelante. Segundo, Consenso Federal tiene muchos más dirigentes aparte de Labaña, que son jóvenes, hombres y mujeres, que tienen un enorme futuro: Juan Manuel Ortubey, Eduardo Balibuca, Graciela Camaño, Marco Labaña, que tienen muchísimo para aportarle a la Argentina que viene. También tenemos la necesidad de seguir confluyendo e intentando ampliar el espacio con hombres y mujeres que tienen un enorme valor para la política argentina, con Emilio Monzó, con Florencio Randazzo, articular políticas con Pablo Hapkin, incluso con Martín Lustó, con Margarita Stolbizer, y por qué no tener vínculos con el Frente de Todos, que tiene hombres y mujeres que son extremadamente valiosas. El futuro dirá, nosotros tenemos que primero consolidar una identidad propia con nuestras ideas que juntaron más de 2 millones de votos en el 11 de agosto, que sin ninguna duda vamos a hacer una muy buena elección, mucho mejor de la que hicimos el 11 de agosto, el 27 de octubre, y a partir de ahí ver los pasos a seguir. Sí, no, más que nada teniendo en cuenta porque en el supuesto caso de que Alberto Fernández afirme lo que pasó en las PASO, valga la redundancia, seguramente la oposición quedará bastante dividida entre lo que es más el centro derecha o derecha más extrema, como pudimos ver en algunos casos, como Despert y Gómez Centurión, y por otro lado quizás quedaría Labaña con la izquierda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo sé que seguramente ideológicamente del Caño y Labaña no tengan mucho que ver, ¿no? No, pero el mapa político de la Argentina se va a configurar a partir del 27. Bien. Cuando cambia el mapa de poder, cambia todo el mapa político. Ahí va. Me parece que hay que esperar cómo se vaya ordenando. Ahí va. Bien. Muy bien. Totalmente. Y respecto, volviendo un poquito a Quilmes, ¿no? Porque quizás quedó una cuestión específica que vos nombrabas en un momento, y es respecto, sobre todo en materia de infraestructura. En alguna vez vos mencionaste que Quilmes está partido en 2 escenarios, ¿no? ¿Y cómo crees que descuidó en cierta forma la gestión actual de Cambiemos la zona de Quilmes Oeste? Sí, no solo. Quilmes está partido por la vía y está partido por 2 arroyos, por 2 cauces de agua que cortan diametralmente la ciudad. Nunca se pensó en la conectividad, nunca se planificó. Hay zonas de Quilmes donde ir de un lugar a otro tardás más que ir desde Quilmes hasta la capital federal. Es una locura. Bueno, todo esto pasa porque hay un desconocimiento general de Quilmes. Vos, cuando sos intendente, tenés la obligación de controlar y gobernar todo lo que pasa en los 95 kilómetros cuadrados que tiene Quilmes. Bueno, sí. Ese es el desafío, ¿no? Vos pensar, si sos intendente, una ciudad para los 700.000 habitantes,
que contemple medidas en el mediano y en el largo plazo, que ordene el tema del transporte público, que ordene y comunique muchísimo mejor el este con el oeste, que planifique qué hacer con los 10 kilómetros lineales de costa, que planifique cómo generar empleo y cómo hacer ejes industriales en Camino General Belgrano y Avenida Pasco. Bueno, hay un montón de desafíos que esta gestión ha dejado de lado, que piensa que es llave en mano ejecutar la obra pública que te manda el gobierno nada más, nacional y nada más. Bueno, me parece que gobernar es mucho más. Hay que hacerse cargo del flagelo de la seguridad. El intendente tiene que ser el garante de la seguridad de los vecinos de Quilmes, tiene que conducir las fuerzas de seguridad, la policía de la provincia, las fuerzas federales, tiene que conducir una mesa con el Ministerio Público que interactúe permanentemente y con los jueces de garantía, tiene que tener políticas de inclusión, porque inclusión social es igual a más seguridad. Bueno, me parece que hay una ausencia en políticas de gestión puramente municipales que es alarmante y nos llena de temor y de dolor. Sí, y quizás, Fernando, como para ir cerrando, preguntarte, ¿no? Teniendo en cuenta tu cambio de bloque, por decirlo de alguna forma, en lo que es la legislatura, y hoy en día, obviamente, yendo con el grupo de La Baña para Quilmes, para pelear la intendencia, ¿qué es lo que te hizo tomar esta decisión, si en lo que se pueda saber, ¿no? O lo que te defraudó quizás de la Alianza Cambiemos. Bueno, lo conté, ¿no? Mi diferencia es conceptualmente de la política que se aplicó desde el poder, desde el ejercicio del poder público. La política económica no tiene nada. Yo soy alfonsinista, por moción y por convicción. Bien. Y no tiene absolutamente nada que ver con las ideas en las cuales yo fui formado. Está muy lejos, sí. Está muy lejos, sí. Ningún dirigente, ningún afiliado, ningún militante, ningún simpatizante, ningún vecino que se siente identificado con las ideas con los conceptos de justicia social, de inclusión, de solidaridad que planteaba Raúl Alfonsín, puede estar de acuerdo con este gobierno. Sí, muchos radicales alfonsinistas también están en el frente de todos, ¿no? Sí, pero bueno, ahí yo tengo alguna mirada distinta, pero pero lo que está claro es que no tenemos nada que ver con la mirada, con la gestión pública que se aplicó en este gobierno. Sí, más que nada, en resumen, para vos lo que estaba haciendo mal el macrismo, el kirchnerismo tampoco lo supo abordar, y bueno, quizás La Baña en esta especie de tercera posición. Con el kirchnerismo era una cuestión moral, ética, y tal vez el kirchnerismo durante mucho tiempo se sintieron impunes, fomentaron de alguna manera, no fomentaron la educación como el valor central de construcción de una sociedad, no fomentaron la cultura del esfuerzo y del trabajo. Me parece que había cuestiones que eran conceptuales, pero sin ninguna duda estoy mucho más lejos de esta política que alienta la especulación financiera y que solo hacen negocio los que son dueños de los bancos. Claro. Bien. Sí, la bicicleta cambiaria, como quien dice. Bueno, la verdad que te agradecemos haberte tenido. Justo hacía 2 programas íbamos a tenerte y por algunos inconvenientes técnicos no pudimos. La verdad que te agradecemos también de parte de todo el equipo de Mirada Crítica que en esta oportunidad hayas podido estar acá con nosotros debatiendo y poniéndonos un poco más al tanto, ¿no?, de lo que es la política en Quilmes, que nosotros estando obviamente en La Plata estamos cerca, pero uno más allá de lo que lee o puede llegar a informarse, no tiene esa información tan cercana, así que bueno, te agradecemos en nombre de todo el grupo de acá de Mirada Crítica. Chicos, a disposición, y como siempre un placer charlar con ustedes. Sí, Fernando, quizás lo último de lo último, como para ya cerrar el bloque, algo que le quiera decir al vecino quilmeño. Siempre planteo lo mismo cuando voy a cada uno de esos lugares, cuando me permiten, cuando abren la puerta de su casa, cuando solamente me escuchan, que me comparen, ¿no? Que me investiguen, que conozcan cuáles son las ideas que defendemos, qué planteamos, cuáles son los modelos de gestión y de ciudad que queremos para adelante, y que las comparen con los demás, que nos interpelen y que las comparen con los demás candidatos a ver qué es lo que plantea cada uno, y ahí solamente nosotros ya nos vamos a considerar gustosos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Fernando, te despedimos, esperamos tenerte nuevamente, y también, bueno, que después te acerques al portal web www.grupomiradacritica.com, donde va a estar volcada la entrevista. Un abrazo enorme, chau. Bueno, recordamos que estábamos en comunicación telefónica con Fernando Pérez.